El día de hoy vamos a hablar lo que se refiere a este funcionamiento de los órganos involuntarios, que como ya hemos visto, es regulado por el sistema nervioso vegetativo a través de dos tipos de sistema nervioso: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Lo que deben haber ustedes sacado en conclusión es que todo órgano de funcionamiento involuntario tiene esta doble inervación. O sea, un órgano, cualquiera de ellas, recibe inervación simpática y recibe inervación parasimpática. De los niveles de descarga de impulso nervioso que lleguen a través de cada uno de estos sistemas, se modifica la función de ese órgano, ya sea en incremento o ya sea en detrimento, o sea, estimulándolo o deprimiendo. Entonces, de este equilibrio se responde o se debe el estado de salud de una persona. Cuando un órgano comienza a funcionar, se rompe este equilibrio, vienen los síntomas y los signos de las enfermedades. Por ejemplo, en el asma bronquial lo que hay es una dificultad respiratoria porque los bronquios disminuyen su calibre, y disminuyen su calibre porque el músculo liso que cubre y que forma la pared de los bronquios aumenta su fuerza de contracción y por lo tanto la luz de los bronquios se cierra, dificultando la respiración. Eso es involuntario. El tratamiento consiste en administrar sustancias que van a restituir ese anormal funcionamiento, como les decía en la primera clase. Entonces, una sustancia broncodilatadora es la que va a modificar la función del músculo que está contracturado. Lo relaja y por lo tanto la luz de los bronquios aumenta y el aire pasa fácilmente. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a aprender cómo es que podemos utilizar fármacos que semejan la acción de la estimulación, ya sea simpática o parasimpática. Entonces, lo que es el sistema nervioso autónomo. Forma parte de lo que habíamos dicho de la clasificación topográfica del sistema nervioso, que comprende el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central tiene, se le proporciona una protección especial debido a la bondad de su función. El sistema nervioso central es asiento de los núcleos y centros nerviosos especializados, que por tal razón la naturaleza les proporciona una protección mediante una estructura ósea bastante rígida, que está constituido por el cráneo y por la columna vertebral. Todo eso está ubicado en el eje del cuerpo humano. ¿Bien? Entonces, la función de estos sistemas nerviosos centrales es analizar la información que le llega a través de los receptores y producir órdenes para modificar el funcionamiento del organismo. De esta forma mantiene la homeostasis. Entonces, desde ese punto de vista, en el sistema nervioso periférico hay que comprender, hay que analizar o hay que diferenciar dos tipos de fibras nerviosas periféricas. La que transmiten una orden para el funcionamiento de los órganos involuntarios, que ese es el sistema nervioso autónomo vegetativo, a través de las fibras simpáticas y parasimpáticas, y el sistema nervioso somático comprende las fibras nerviosas motoras y fibras nerviosas sensitivas. Ya en la película hemos visto, en el video hemos visto, que la ubicación de los centros nerviosos del sistema nervioso vegetativo, tanto simpático como parasimpático, tienen una localización diferente. Para el sistema simpático hablan de una localización a nivel tóraco-lumbar, mientras que para el parasimpático hablan de una localización cráneo-caudal, o sea, del encéfalo y la región sacra. Entonces, decía también en lo que hemos visto del video es que las fibras parasimpáticas se manifiestan o salen a través de los pares craneales. 4 pares craneales que son los que llevan las fibras parasimpáticas. Mientras que a nivel sacro son a nivel de S2, S3 y S4, que llevan las fibras parasimpáticas. Mientras que las fibras nerviosas vegetativas simpáticas nacen a partir de la región tóraco-lumbar. Pero donde más tenemos que insistir para que ustedes capten la idea es que, como vamos a ver en esquemas, es la fibra nerviosa, sea simpática o parasimpática, van a tener un trayecto diferente, pero van a llegar al mismo órgano. O sea, todo órgano tiene una doble inervación, ya sea simpática o parasimpática.
La finalidad, obviamente, deviene del razonamiento que puedan hacer ustedes. Si el estímulo llega por un sistema, sea simpático o parasimpático, la modificación de la función de un órgano se produce en un sentido. Pero si llega por la otro sistema de fibra simpática, de fibra nerviosa autónoma, a ese mismo órgano, la modificación va a ser en sentido inverso. O sea, siempre hay un antagonismo fisiológico entre la estimulación simpática o parasimpática de un mismo órgano. Uno estimula y el otro define la función. Vayamos tratando de fijar algunos conceptos. El sistema nervioso vegetativo, como ya lo he señalado, regula el funcionamiento de los órganos involuntarios a través de dos tipos de fibra nerviosa que comprende el sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático tiene sus núcleos ubicados, como ya lo dijimos, a nivel cráneo, tórax lumbar, y en lo que se refiere al trayecto de la fibra nerviosa simpática en este caso, y la parasimpática también, tiene una diferencia con la fibra somática. La fibra somática es una fibra única, sale del sistema nervioso central y llega al órgano efector o al receptor, es una sola fibra. En cambio acá vimos que había un ganglio, una estación intermedia entre el sistema nervioso central y el núcleo simpático o parasimpático y el órgano efector. O sea, esto mantenía o dividía la fibra nerviosa simpático-parasimpática en dos segmentos. Un segmento preganglionar y otro segmento postganglionar. Comprende los ganglios del canal simpático, de los ganglios paravertebrales, los ganglios prevertebrales y los ganglios ciliares. Mientras que el parasimpático tiene una localización diferente, como ya hemos dicho, y tiene una ubicación del ganglio cercano al órgano efector, por lo tanto, tiene una longitud diferente entre la fibra nerviosa preganglionar y la postganglionar. Y se manifiesta sobre la salida del sistema nervioso central a través de los pares craneales. El tercer par craneal para los núcleos que está ubicado en el mesencéfalo y los pares craneales 7, 9 y 10 para los que están ubicados en el bulbo raquídeo. A nivel inferior tenemos S2, S3 y S4. Este es un esquema que nos permite apreciar lo que hemos venido diciendo, la localización diferente de los núcleos o centros nerviosos vegetativos, tanto parasimpático a la izquierda como simpático a la derecha, ¿no? Uno es cráneo caudal y la otra es tórax lumbar. Y este es un esquema que me permite aclarar o que ustedes fijen el concepto que les había manifestado. A la derecha tenemos el sistema nervioso somático. Esta es una fibra y como vemos es un trayecto único, es una sola neurona que emite su cilindro axón que va desde la médula espinal hacia la fibra muscular correspondiente. No hay estación intermedia. En cambio, en el sistema nervioso autónomo vemos que hay una estación intermedia que se llama el ganglio. Y por lo tanto, el sistema nervioso simpático y parasimpático tienen una fibra preganglionar y una fibra postganglionar. Ahora bien, cada vez que un impulso nervioso llega a una terminación nerviosa, va a producir un fenómeno que permite que se ejecute la modificación de la función o que se continúe la transmisión del impulso. ¿Me explico? Si un impulso nervioso que se origina en el sistema nervioso central llega por esta fibra hasta el ganglio, lo que se requiere es que este impulso siga su camino hasta llegar al órgano efector. Por lo tanto, entonces, a este nivel, que esta es una terminación nerviosa y acá hay otra terminación nerviosa, lo que se produce es una liberación de una sustancia llamada neurotransmisor, que en realidad es un mediador químico. Toda terminación nerviosa tiene un neurotransmisor específico. Así vemos que en el caso del sistema parasimpático, el neurotransmisor específico en el órgano efector es el acetilcolina. Mientras que en el sistema simpático, en el órgano efector, es la norepinefrina o la epinefrina. Son, como dije, receptores, son neurotransmisores específicos. Sin embargo, vemos que tanto la fibra simpática como parasimpática, el neurotransmisor a nivel del ganglio de la estación intermedia es la acetilcolina. ¿Ya? Aquí hay que hacer otra diferenciación, los receptores. Mientras que para la acetilcolina tenemos receptores muscarínicos que están ubicados en el órgano efector.
que puede ser receptor muscarínico M1, M2 o M3, vemos que en el lado de la sinapsis a nivel del gángulo, los receptores son de otro tipo, son receptores colinérgicos, pero son nicotínicos. En cambio, en el caso de la adrenalina, los receptores pueden ser de tipo alfa o beta. Y además se subdividen en alfa 1, alfa 2 y beta 1, beta 2. Ya que estamos tocando el tema de los receptores, permítame entonces hacer la siguiente recomendación. A partir de ahora, cuando hablemos de parasimpático, podemos emplear el término colinérgico, que es el neurotransmisor. Y cuando hablemos del sistema simpático, podemos emplear el término adrenérgico, que se refiere al neurotransmisor, la adrenalina. Entonces, tenemos que irnos acostumbrando ya que podemos llamar sistema simpático o adrenérgico, podemos llamar sistema parasimpático o colinérgico. Este esquema que desgraciadamente el color que da la proyección no nos permite diferenciarlo. Tenemos unas líneas azules y unas líneas rojas. Entonces, desgraciadamente no se aprecia, pero lo que yo quería decirles a ustedes es que aprecien cómo es que las fibras que están en este lado, que por estar ubicadas en la región toracolumbar corresponden a las fibras simpáticas, llegan a un órgano al igual que las fibras que nacen de la región cránea o caudal. Por lo tanto, todo órgano tiene inervación, tanto simpática como parasimpática. Y ustedes están viendo acá los esquemas. Este, por ejemplo, es el corazón. Tiene esta doble inervación, simpática y parasimpática. De tal forma, entonces, que cuando el impulso llega a través de una de las fibras, se produce la liberación del neurotransmisor, se une a su receptor y se modifica la función del corazón, ya sea en un sentido o en otro. Yo no puedo decir que el simpático estimula o deprime o que el parasimpático estimula o deprime, porque esto es variable dependiendo del órgano. Lo que sí puedo decirles es que el sistema nervioso vegetativo hace de que la modificación de la función de un órgano que se produce por estimulación de un tipo de fibra, se produce una modificación contraria si estimulamos el otro tipo de fibra. Una aumenta la función y el otro disminuye la función. Siempre a nivel de liberación de los mediadores químicos. ¿Qué son los neurotransmisores? Como ya habíamos dicho, es un mediador químico y es producido y almacenado en la terminación nerviosa. Entonces, este almacenamiento en las vesículas presinápticas hace que cuando llegue el impulso nervioso se libere. Y al liberarse el neurotransmisor, obviamente aumenta su concentración y a nivel de la membrana postsináptica donde están los receptores se va a unir a los receptores. Entonces aquí quisiera que ustedes sigan conmigo este pequeño razonamiento. Si el impulso que llega por esta fibra nerviosa, la terminación nerviosa, es muy intenso, la cantidad de neurotransmisor que va a liberar, la biodisponibilidad de neurotransmisor que va a liberar, va a ser muy grande. Pero si el impulso nervioso que llega a la terminación nerviosa es muy leve, la cantidad de neurotransmisor que va a liberar también va a ser pequeña. Y por lo tanto, entonces, esto indicaría una diferente concentración o biodisponibilidad. Por lo tanto, en el primer caso habrá una respuesta muy intensa y en el segundo habrá una respuesta bastante moderada. Y esto entonces, al unirse al receptor, como va a modificar la función de un órgano, se convierte en impulso eléctrico en una acción farmacológica. Los neurotransmisores, dependiendo de la modificación de la función, pueden ser excitatorios o excitadores, inhibidores o inhibitores. Dentro de los primeros están la noradrenalina, adrenalina, acetilcolina, histamina. Y dentro de los inhibidores está el ácido gamma-aminobutírico, que se conoce como la sigla de GABA, y la glicina. Vamos a ver en clase posterior que hay otro tipo de neurotransmisores. Por lo tanto, entonces, tenemos que reconocer algo. Si los neurotransmisores van a intervenir en la modificación de la función, tenemos que conocer cuál es el ciclo biológico que requiere una acción de un neurotransmisor. Y esto pasa por 5 pasos. La formación o biosíntesis, el almacenamiento en las vesículas presinápticas, la liberación cuando llega el impulso nervioso,
pasaje a la hendidura sináptica y la unión al receptor para poder interactuar. Y por último, cómo es que deja de actuar el neurotransmisor. Entiéndase por favor, y ya hemos adelantado respecto a algunos conceptos, es que va a depender de la cantidad de neurotransmisor que se libere para que se ocupe un determinado número de receptores. Si la cantidad liberada es muy grande, el número de receptores también será muy abundante. En cambio, si la cantidad liberada es muy escasa, el número de receptores va a ser también escaso. Pero esta acción, esta unión de un receptor que se hace mediante enlaces, es bastante corta. Y por lo tanto, el neurotransmisor deja de actuar más rápido de lo que pensamos. Entonces, una de las formas en las cuales disminuye la biodisponibilidad de un neurotransmisor es mediante el metabolismo. O sea, el sistema, el organismo lo inactiva mediante el metabolismo. Y acuérdense ustedes que en el metabolismo hay la intervención de enzimas. Por lo tanto, así como hay neurotransmisores específicos para el simpático y parasimpático, también hay enzimas específicas para cada uno de estos dos neurotransmisores, ¿ya? De esta forma, entonces, el neurotransmisor deja de actuar, deja de unirse a su receptor y de esta forma deja de producirse esta modificación. Veamos entonces qué es lo que sucede para el caso de la adrenalina. Lo que no había señalado y lo estoy haciendo recién es que los neurotransmisores que son específicos comprenden para el sistema simpático la noradrenalina y la adrenalina y para el parasimpático la acetilcolina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la biosíntesis del simpático? Del neurotransmisor del sistema simpático. Es, como hemos dicho, la adrenalina o noradrenalina. Así tenemos que el sustrato de esta biosíntesis parte de una sustancia que ingresa con la dieta, que es la fenilalanina. Se va a transformar en tirosina, la cual por acción de una enzima específica de hidroxilasa se va a transformar en dopa, la cual bajo los efectos de la dopa de carboxilasa se va a transformar en dopamina, la que va a modificar o variar a noradrenalina. La dopamina es precursor de la noradrenalina, la cual a nivel de la glándula suprarrenal, por acción de otra enzima, la dopamina beta-oxidasa, se va a dar lugar a la adrenalina. Vimos en el video en que la médula suprarrenal era la encargada de producir adrenalina, y esto cumple un rol muy importante, sobre todo en el efecto simpático que pueda producirse y también en el funcionamiento de algunos núcleos del sistema nervioso central. Una vez liberada la adrenalina, que es lo que vemos, tiene que sufrir los efectos de la enzima específica. En resumen, entonces, si esto es una terminación nerviosa, vamos a ver que aquí se va a formar la noradrenalina a partir de la tirosina, que se transforma en dopamina, y esto en norepinefrina, la cual va a dar lugar a la adrenalina. Pues bien, cuando se libera el neurotransmisor, en este caso la adrenalina o noradrenalina, por la llegada de un estímulo, de un impulso nervioso, este atraviesa la hendidura sináptica y allá en el órgano efector o al otro lado de la sinapsis se va a unir a los receptores. Y esta unión va a modificar o modifica la función del órgano, si es terminal, o perpetúa la conducción del impulso nervioso, hace que el impulso nervioso siga su camino. Pero la acción de las enzimas es la que va a quitar la actividad, o sea, la posibilidad de unirse a un receptor. Y las enzimas, como habíamos dicho, son específicas para cada uno de los neurotransmisores. En el caso de la noradrenalina son dos, y estas son siglas. Esta representa la catecol ortometiltransferasa, COM. Y la otra enzima es la MAO, que es la monoaminoxidasa. Son las enzimas que van a inactivar a la adrenalina y a la noradrenalina, y por lo tanto van a quitar, van a disminuir o van a frenar la estimulación simpática. En el caso del parasimpático, vamos a ver cómo es que se parte de un sustrato que es la colina, que se mezcla o se combina con la acetilcoenzimada
dando lugar a la acetilcolina, igualmente almacenado y liberado por la llegada de un impulso nervioso a la fibra parasimpática, va a unirse a su receptor. Y en este caso, la enzima específica es la acetilcolina esterasa. Entonces, acá quiero detenerme un momento para que ustedes fijen un concepto. Quiere decir que si yo aumento la concentración del neurotransmisor, ya sea acetilcolina o adrenalina, voy a tener un efecto parasimpático o simpático según sea cada uno de estos neurotransmisores. Pero si yo intervengo en la destrucción, o sea, el metabolismo de estos neurotransmisores, voy a administrando o bloqueando la acción enzimática, voy a también a modificar la duración del efecto, ya sea simpático o parasimpático, como vamos a ver dentro de un momento. Por lo tanto, entonces, los fármacos que pueden actuar sobre el funcionamiento de los órganos involuntarios se clasifican en cuatro. El primero corresponde a los fármacos adrenérgicos o simpáticos miméticos, que se definen como aquella sustancia farmacológica que cuando se administran semeja la estimulación del sistema nervioso simpático. Va a producir cambios en los aparatos y sistemas de acuerdo a la estimulación del sistema nervioso simpático, a la fibra simpática. El segundo grupo de los colinérgicos o parasimpáticos miméticos, es decir, sustancias que al ser administradas van a semejar la estimulación del sistema parasimpático. El tercer grupo comprende a los bloqueantes adrenérgicos o simpático-líticos. Entonces, para entender mejor esta parte de la farmacología tenemos que fijar un concepto. Y partamos de un ejemplo sencillo. Hay un juego en el cual se forman dos equipos que pueden ser de 5 miembros o más, y a cada uno se les da la siguiente tarea, ¿no? Se les proporciona una soga y en la cual deben jalar cada equipo hacia un lado de una línea que se traza en el suelo. Entonces ganará aquel que hace pisar la línea al equipo contrario, jalando hacia su lado. Entonces, esto creo que es fácil de entender si es que alguna vez lo han practicado o se imaginan cómo se debe practicar. Pero aquí quiero llamarlos a la reflexión siguiente. Ganará el equipo que tiene mejor preparación porque tiene más fuerza, emplea más fuerza. O sea, logrará arrastrar al otro equipo. Pero también es posible que ese equipo gane, que el mismo equipo gane, pero no porque tiene más fuerza, sino porque el otro equipo se dejó jalar. Dejó de jalar y entonces fue arrastrado por el equipo ganador. Entonces son dos formas de obtener el mismo resultado, pero de significado totalmente diferente. Pues en este caso, por ejemplo, dado que los órganos involuntarios tienen esta doble inervación y que el funcionamiento depende de la relación que hay entre los niveles de carga de ambos sistemas, yo les puedo decir entonces, y ahora creo que lo pueden entender fácilmente, que en el tipo 3, que son los bloqueantes adrenérgicos, quiere decir que yo voy a bloquear el sistema simpático en un órgano. Y si yo bloqueo el sistema simpático, ese órgano va a tener un funcionamiento simpático, lítico o como si fuese estimulando el sistema parasimpático. Lo contrario sucede en el 4. Si yo bloqueo la acetilcolina, lo que va a predominar en ese órgano es el efecto simpático. De ahí entonces que los otros dos grupos se denominen bloqueantes adrenérgicos o simpático-líticos y bloqueantes colinérgicos o parasimpático-líticos o anticolinérgicos. Veamos en detalle a qué nos estamos refiriendo. Este esquema nos permite apreciar el tema de la que produce la estimulación del sistema simpático. Si yo estimulo una fibra simpática o administro el neurotransmisor, que es la adrenalina, voy a observar todos estos cambios, todas estas modificaciones que estamos viendo en el esquema. Vamos a ver que, por ejemplo, en el sistema nervioso central hay un aumento de funcionamiento, hay un estado de alerta. En el ojo hay una dilatación de la pupila. En los bronquios va a haber una broncodilatación, o sea, los bronquios van a aumentar su diámetro. Va a haber una variación en la función del corazón, se van a estimular todas las funciones del corazón.
a nivel intestinal vamos a ver que hay una disminución del peristaltismo intestinal, aunque el esfínter, el tono de los esfínteres va a aumentar. Igualmente sucede una acción a nivel de la vejiga urinaria, donde aumenta el tono del músculo liso vesical y disminuye la acción o la contracción del músculo detrusor. Pero en términos generales, ustedes vean lo que se trata de expresar. Es la descarga simpática, la estimulación del sistema nervioso simpático, se dice, y lo hemos escuchado en el video, que prepara al organismo para una emergencia, para la huida, para el escape. Si no, recordemos o evoquemos cualquier momento de nuestra vida en la cual hemos sido sometidos a una condición, a un susto, hemos sufrido algún tipo de percance, de accidente, de emergencia. Eso que recordamos como consecuencia de ese momento que hemos vivido no es más que una manifestación de una descarga de nervios. Entonces, si hemos sentido un susto, un temblor, un terremoto, un asalto, un accidente, siempre vamos a notar que nuestro corazón late de una manera exorbitante, sentimos palpitaciones, que nos volvemos pálidos, que las piernas nos tiemblan, que nos preparan para la huida, ¿no? Esos son cambios que se manifiestan porque hay una descarga adrenérgica. Recuerden que la adrenalina es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático. ¿Qué cosa produce o cómo se clasifican los fármacos que producen un efecto adrenérgico? Se clasifican de acuerdo a la estructura química en naturales y no naturales, o sea, en sintéticos. Dentro de ellos tenemos a las catecolaminas, recuerda que tengo el núcleo catecol, que comprende a las fisiológicas, o sea, las que se producen dentro de nuestro organismo, como la adrenalina, la noradrenalina, y aquellas que fueron sintetizadas en base a esa estructura química. Son la dopamina, el isoproterenol y la dobutamina. Estas son porque tienen el núcleo catecol, son catecolaminas. Para diferenciar las que no son catecolaminas, que comprenden la fenilexina, etilexina, salbutamol, efedrina, fenoterol. Es decir, son sustancias de diferente estructura química que cuando se administran van a producir un efecto semejante a la estimulación simpática. Si no, recordemos qué es lo que puede producir o se puede presentar cuando se administra, por ejemplo, un fármaco útil en el tratamiento de la crisis asmática. Entonces, si utilizamos un broncodilatador en una crisis asmática, vamos a ver que no solo mejora la respiración, sino también produce otras manifestaciones como la taquicardia, ¿no? Entonces, si alguno del auditorio ha usado alguna vez el salbutamol o ha utilizado algún broncodilatador en el spray, van a ver que aparte de la mejoría en la respiración, nota también cambios referidos al funcionamiento, a la estimulación del corazón. Y estas son algunas de las consecuencias de la administración de estas sustancias simpáticos médicos. Vemos que a nivel del corazón, por acción sobre los receptores beta, va a aumentar todas las fuerzas o todas las características del músculo cardíaco. A nivel de los vasos puede tener doble acción. Si se une a receptores alfa, va a producir un aumento de la fuerza de contracción aumento de la fuerza de contracción de la musculatura lisa de las arteriolas, y esto va a producir aumento de la resistencia periférica y va a traer como consecuencia aumento de la presión arterial. Sin embargo, cuando se une a los receptores beta, también ubicados en los vasos sanguíneos, va a producir vasodilatación porque esto disminuye la fuerza de contracción y esto disminuye la presión arterial. Sobre otras estructuras vemos, y ya lo vimos también en el video, que la pupila, por acción de la adrenalina, se dilata. A esta dilatación de la pupila se llama midriasis. Lo contrario sucederá en la estimulación parasimpática. Me había tratado de hacer la comparación. En el caso anterior, lo que hemos visto el corazón, que aumenta todas las propiedades del corazón, en el caso de la acetilcolina, o sea, del sistema parasimpático,
a ver cómo es que disminuye más bien la estimulación de las propiedades del corazón. Sobre el pulmón, la adrenalina produce broncodilatación, en cambio la acetilcolina producirá broncoconstricción, ¿no? Entonces, por lo tanto, entonces la indicación o el empleo de la adrenalina será en caso de paro cardíaco para estimular el corazón, en caso de shock anafiláctico en el cual hay una vasodilatación generalizada y hay una disminución, hay un espasmo bronquial, como también sucede en el asma. En estos casos se utilizan estas sustancias que hemos visto por la adrenalina, que son drogas simpático-colinérgicas. El segundo grupo es el de las drogas colinérgicas o parasimpático-colinérgicas. Y aquí comprende dos grupos: la acetilcolina, que vendría a ser el neurotransmisor específico, y las anticolinesterasas. A ver si analizamos el término anticolinesterasa. Anti significa contra. Y esterasa, colinesterasa, ¿de qué se trata? ¿De la acetilcolina? ¿Se trata de la acetilcolina? No se olviden de que hay un sufijo ahí que es un sufijo asa. Cuando utilizamos o vemos un sufijo asa, eso significa una enzima. Entonces, esta sustancia lo que hace es neutralizar la enzima que destruye la acetilcolina, y por lo tanto, si destruye la enzima si inactiva la enzima que destruye la acetilcolina, quiere decir entonces que la acetilcolina va a permanecer más tiempo en forma activa. Por lo tanto, entonces eso explica el porqué del efecto colinérgico o parasimpático mimético. Al haber más acetilcolina o más tiempo, va a predominar un efecto parasimpático mimético. Veamos las anticolinesterasas cómo se clasifican. Si la acción, si este antagonismo de la acetilcolinesterasa es permanente, estamos hablando de un anticolinesterasico irreversible. Pero si es temporal, solamente su acción es reversible. En el primer caso, obviamente que la duración es temporal. Y se utiliza o se emplea en el caso de que se requiera una acción de la acetilcolina. Y el ejemplo palpable por el cual se puede utilizar este medicamento es en el caso del híbrido reflejo. ¿Qué cosa es un híbrido? En lo que se refiere a la acción de la acetilcolina sobre la musculatura lisa de los intestinos, hay que precisar que la acetilcolina o el sistema parasimpático lo que hace es aumentar la contracción de la musculatura lisa intestinal y por lo tanto aumenta el peristaltismo intestinal. Entonces, el peristaltismo, la onda peristáltica es aquella contracción coordinada que tienen las fibras musculares lisas del intestino, para que al hacer ese movimiento de contracción lo que hace es hacer avanzar el contenido intestinal, sea líquido, sea sólido o sea gaseoso. Entonces, si aumenta la cantidad de acetilcolina, esta peristalsis va a aumentar. Entonces, aumentará el tránsito intestinal y percibiremos nosotros dentro del abdomen ruidos hidroaéreos. Si alguna vez recordamos que hemos sentido que el estómago nos corría, es porque inmediatamente después de esto íbamos a presentar cuadros de diarreas. Entonces, el peristaltismo acelerado hace que la función que se realiza en el intestino, que es la de absorción, no se realiza. El contenido intestinal llega al recto, al sigmoides, en forma líquida, y esto va a producir diarrea. Entonces, hago esta razonamiento para que se entienda lo que es un híbrido reflejo. Una de las parotomías es una manipulación a nivel de la forma. Y la manipulación de los intestinos hace que después del acto operatorio estos intestinos entren en una pereza, o sea, desaparece el peristaltismo intestinal. Hay un híbrido reflejo, una parálisis de la musculatura intestinal. Entonces, lo que se requiere es que haya acción de la acetilcolina, de la acetilcolina, hay un efecto parasimpático. Por eso es que se bloquea reversiblemente la acción de la colinesterasa y se permite que la acetilcolina endógena dure más. Y al durar más, entonces se restituye el movimiento peristáltico
comienza a avanzar el contenido intestinal y comienza el paciente a eliminar gases. Antes de eso se traduce por una distensión abdominal que se presenta en algunos pacientes operados. Esto es reversible. El problema es el irreversible. O sea, no hay posibilidad de que esto cese. Entiendas entonces que lo que va a predominar es en forma permanente el efecto parasimpático. ¿Y qué hace el efecto parasimpático? Produce broncoconstricción, produce disminución de la frecuencia cardíaca, produce gran cantidad de secreción de las glándulas, sobre todo de las glándulas bronquiales, se llena de secreciones, aumenta el peristaltismo intestinal, por lo tanto hay diarreas. Entonces todo esto produce el tono parasimpático. Entonces, ¿cuándo es que se presenta esto? Cuando se intoxica por órganos fosforados, o sea, los insecticidas tienen este problema. Y también los gases de guerra, el sarín, el tarín, son gases que producían este tipo de problemas. Afortunadamente ya han sido proscritos, pero lo que sí vemos muy frecuentemente es la intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Entonces, a veces leemos en el periódico que ha habido un grupo, ya sea de niños, que se han contaminado con la ingesta de alimentos mezclados con insecticidas, o la absorción a través de la piel de agricultores que por estar fumigando sus plantas sufren este problema. Este es el ejemplo de lo que representa un tono parasimpático elevado. Y observen ustedes que todas las manifestaciones que vamos a ver, los ojos sufren una disminución del diámetro muscular, los bronquios hay una broncoconstricción, el corazón disminuye las propiedades del músculo cardíaco. Sobre el intestino, ya hemos dicho, aumenta la secreción y aumenta el peristaltismo, y esto se traduce en diarrea. Y a nivel de la vejiga también se produce un efecto contrario. También es así que miren ustedes la imagen que nos presenta de una persona que está en reposo, está alimentándose, está tranquilo, a diferencia de la anterior, en la cual vimos a una representación de un hombre con un garrote preparándose para la pelea, para la lucha. Este mapa conceptual nos permite fijar algunos conceptos de lo que habíamos señalado. La acetilcolina es el neurotransmisor del sistema parasimpático a nivel de la terminación nerviosa. La liberación de la acetilcolina para llegar al impulso da lugar a que la acetilcolina todo el receptor. A otro receptor muscarínico que puede ser M1, M2, M3, que está ubicado en el órgano receptor, ya sea en la glándula, en el corazón, en el intestino, en los bronquios, etc. O unirse a un receptor que puede estar ubicado a nivel ganglionar o a nivel del músculo esquelético. Lo importante es que esta acetilcolina va a sentir o va a sufrir el efecto de esta enzima, la acetilcolinesterasa. Pero que si yo bloqueo la acetilcolinesterasa por acción de la anticolinesterasa, lo que voy a tener es una mayor duración del efecto colinergico, es decir, del efecto de la acetilcolina. Entonces, los efectos parasimpáticos, los efectos colinérgicos, contrario a lo que hemos hablado de la adrenalina. A nivel de los físicos, va a disminuir las propiedades de un miocardio. El pulmón va a producir broncoconstricción, va a aumentar la secreción bronquial. En el estómago va a aumentar la secreción gástrica, en el intestino va a aumentar el tono de la motilidad, de la contracción, de la onda peristáltica, y sobre las glándulas va a aumentar enormemente su producción. Entonces, deben ustedes saber que cuando un paciente es sometido a una anestesia, sobre todo general, lo que se produce es una estimulación parasimpática y hay una gran producción de secreción de la glándula. Entonces vamos a ver que en algunos casos es necesario poder evitar eso. Y aquí hay un esquema donde se ve la acción combinada de ambos. No sé qué es lo que produce cada uno de estos aparatos.
cada uno de estos órganos. El tercer grupo es el de las drogas anticolinérgicas. O sea, a diferencia del anterior, aquí lo que va a neutralizar es a la acetilcolina. Entonces, al neutralizar la acetilcolina, va a revertir todos los síntomas que acabamos de ver. Y lo que va a hacer predominar es el efecto simpático, porque estamos bloqueando el parasimpático. Entonces, y esto está constituido por sustancias que, aunque ustedes no lo crean, lo utilizamos con bastante frecuencia. Entonces, la buscapina, el Pridan, la diosina, que son sustancias que utilizamos frecuentemente con la finalidad de combatir dolores de tipo cólico, que es espasmo muscular intestinal. Se utilizan estas sustancias que son parasimpático-líticas que van a neutralizar por un mecanismo competitivo a la acetilcolina. Y a la cabeza tenemos a la atropina. O sea, si predomina el efecto parasimpático y esto desencadena cólico o desencadena diarreas, podemos utilizar atropina o atropina, bromuro de hipatrópico. Y lo que van a hacer es ocupar el receptor muscarínico o colinérgico para impedir que la acetilcolina pueda unirse y pueda efectuar su acción. Por eso es que decimos que el mecanismo de acción es un mecanismo competitivo. Ya en la clase anterior vimos el ejemplo de una competencia por un receptor. Por lo tanto, entonces, si yo administro atropina, que es una sustancia anticolinérgica, lo que voy a bloquear es el efecto colinérgico. Por lo tanto, en ese órgano que voy a analizar, lo que va a predominar es el efecto contrario, es el efecto simpático. Entonces, si leemos los efectos que produce el uso de atropina, podemos decir tranquilamente que ese es un efecto simpático. Si no, veamos, el uso de atropina me va a producir a nivel de la pupila, me va a producir una midriasis. A nivel del corazón me va a producir taquicardia. A nivel de los pulmones me va a producir broncodilatación. Es decir, son manifestaciones propias del sistema simpático. ¿Por qué? Porque estoy anulando el sistema parasimpático. Igual que a nivel digestivo, disminuye la secreción glandular, reduce la motilidad y el tono intestinal. Al igual entonces también que el tracto urinario, la piel y el sistema nervioso central. Es decir, produce el bloqueo que produce la atropina, la acción de la acetilcolina, hace predominar el efecto de la adrenalina. Entonces, las implicaciones de la atropina, cuando queremos contrarrestar la acción de la acetilcolina, va a ser, por ejemplo, en el caso de la intoxicación por órgano fosforado. O sea, en el caso de que ustedes en algún momento vean a un paciente que ha sufrido este problema de intoxicación por órgano fosforado, entonces pueden aplicar atropina con esto calman el problema. Al igual que en el caso de las diarreas, al igual que en el caso que queramos utilizar a través de una pupila dilatada el examen de fondo de ojo. Administramos atropina en gotas a nivel de la conjuntiva ocular y esto va a producir una dilatación de la pupila y va a permitir el examen de fondo de ojo. En la premedicación anestésica, que es el empleo antes del uso de un anestésico general de sustancias, vamos a utilizar atropina porque va a evitar las complicaciones que puede dar el espasmo laringio y las secreciones de la grasa. En la reanimación cardiopulmonar porque evita la bradicardia y en las contraindicaciones tiene el caso de hipertrofia de todos. Bien, esto es entonces lo que quería transmitirles acerca de este tipo de el delegado del grupo por lo menos usted se encargó porque esto vamos a hacer un acercamiento muy darle cabeza, ya